Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo un video de reflexión, les traigo varias ideas, varias citas que he marcado en estos libros que tienen relación con la idea del paso del tiempo y que lo he visto mucho en literatura y que es un tema que me gusta mucho. Esta idea nació por mi lectura de El desierto de los tártaros, que es una obra que es una especie de metáfora sobre la vida de las personas, de los seres humanos, sobre cómo a veces el tiempo pasa más rápido, cómo dejamos de percibir su paso, pero el tiempo no se detiene. Y el personaje principal de esta novela tiene ese problema, tiene esa sensación de que su trascendencia no llega, y cuando tú sientes que no vas a trascender, pareciese que el tiempo está en tu contra, porque pasa y pasa y no llega nunca lo que quieres hacer. En El desierto de los tártaros, voy a retomarlo después, algunas citas de este libro, hay una reseña en el canal, obviamente, pero vamos a empezar por la reina de las novelas del tiempo, que es la montaña mágica, cuyo personaje principal va a visitar a un familiar a un sanatorio en la montaña y curiosamente termina quedándose en ese sanatorio. El asunto es que el tiempo que transcurre en ese sanatorio no es el mismo tiempo que transcurre en la ciudad. Hay una diferencia. Entonces Thomas Mann analiza eso de una manera genial y que yo quería compartirles eso, leyéndoles algunos fragmentos de las ideas de Thomas Mann, que dice: en el fondo constituye una aventura singular esta adaptación a un lugar extraño. Está hablando de cómo este personaje llega a este sanatorio y se empieza a adaptar a esta rutina, a la rutina del sanatorio. Hans Castorp, que es el protagonista, y dice: este total cambio de hábitos, a veces penoso, que en cierta manera se produce automáticamente, pero con la clara intención, en cuanto se haya asimilado, o al poco tiempo, de volver a cambiar y retomar el estado y las costumbres de siempre. En este caso, Hans Castorp vivía en la ciudad y él espera estar un tiempo en el sanatorio, se ha adaptado un poco a la rutina que hay, pero después quiere volver a su ritmo habitual. A eso se refiere Thomas Mann. Y dice: uno interpreta esta fase, como un paréntesis, un breve interludio en el transcurso principal de la existencia. Ese cambio es un pequeño segmento en tu vida, dice Thomas Mann, cuyo fin viene a ser recuperarse, es decir, someter a un proceso de renovación y cambio al organismo que, por un estilo de vida monótono, corre el peligro o ya está a punto de oxidarse, acostumbrarse mal y volverse insensible. Cuando eres presa de la monotonía, presa del día a día, en donde haces lo mismo, que es lo que le pasaba a Giovanni Drogo, que es el protagonista del desierto de los tártaros, cuando haces lo mismo todo el tiempo, caes en la insensibilidad, te vuelves insensible al paso del tiempo. Pero ¿cuál es realmente la causa de ese debilitamiento y esa oxidación del organismo que resultan de la monotonía? No se trata de un cansancio y un desgaste físico y químico, fruto de las exigencias de la vida, pues para remediarlo bastaría con el reposo, sino más bien de algo espiritual. Thomas Mann dice que esta insensibilidad al paso del tiempo, debido a la monotonía, no es un cansancio físico, sino espiritual. La conciencia del paso del tiempo, que ante la monotonía ininterrumpida corre el riesgo de perderse y que está tan estrechamente emparentada y ligada a la conciencia de la vida, que cuando la una se debilita, es inevitable que la otra sufra también un considerable debilitamiento. Aquí hay dos conceptos importantes: la conciencia del paso del tiempo y la conciencia de la vida. Y Thomas Mann dice que cuando la una se debilita,
Cuando la conciencia del paso del tiempo se debilita, es inevitable que la conciencia de la vida sufra también un considerable debilitamiento. Cuando dejas de percibir el paso del tiempo y los días se nos pasan volando, los años uno tras otro, pierdes la conciencia de la vida también. Dejas de sentir. Se han difundido muchas teorías erróneas sobre la naturaleza del hastío. En general, se piensa que cuando algo es nuevo e interesante, hace pasar el tiempo, es decir, lo abrevia, mientras que la monotonía y el vacío entorpecen su marcha y hacen que se estanque. No obstante, esto no es del todo exacto. Cierto es que la monotonía y el vacío pueden dar la sensación de estirar el momento, las horas, de manera que se hagan largas y aburridas, pero no es menos cierto que, en el caso de grandes o grandísimas extensiones de tiempo, lo que hacen es abreviarlas, neutralizarlas hasta reducirlas a algo mínimo. Claro, cuando tú vives un día aburrido, monótono, las horas pasan lento, pero eso es en lo particular. Pero en lo general, a gran escala, la monotonía acelera el tiempo. Si todos los días son iguales, entonces el tiempo pasa más rápido. Nuestra percepción del tiempo se empieza a anular y el tiempo no se detiene, sigue su camino, no va a parar. Y Thomas Mann dice, a la inversa, un acontecimiento novedoso e interesante es sin duda capaz de hacer más corta y fugaz una hora e incluso un día, pero considerando el conjunto, confiere al paso del tiempo una mayor amplitud, peso y solidez, de manera que los años ricos en acontecimientos transcurren con mayor lentitud que los años pobres, vacíos y carentes de peso, que el viento barre y que pasan volando. Claro, cuando pasan cosas en el día a día, en lo particular, acelera el tiempo, pero a grandes magnitudes, a gran escala, cuando haces cosas, tienes hitos importantes en tu vida, el paso del tiempo lo percibes porque tienes hitos, cosas que han ido marcando ese paso del tiempo. Aquí dice, lo que llamamos hastío, pues es consecuencia de la enfermiza sensación de brevedad del tiempo. Y por eso tengo aquí también este librito de la brevedad de la vida de Séneca, porque también les voy a leer unos trozos, pero aquí lo está diciendo Thomas Mann. Lo que llamamos hastío, pues, es consecuencia de la enfermiza sensación de brevedad del tiempo, provocada por la monotonía. Los grandes periodos de tiempo, cuando transcurren con una monotonía ininterrumpida, llegan a encogerse en una medida que espanta mortalmente al espíritu. Cuando un día es igual que los demás, es como si todos ellos no fueran más que un único día. Esto es genial, claro. Una cantidad X de días iguales se reducen a un mismo día porque son todos iguales. No hay diferencias, no hay hitos en cada día. Y una monotonía total convertida hasta la vida más larga, y una monotonía total convertiría hasta la vida más larga en un soplo que, sin querer, se llevaría el viento. La costumbre hace que la conciencia del tiempo se adormezca, o mejor dicho, que quede anulada. Y si los años de la niñez son vividos lentamente y luego el resto de la vida se desarrolla cada vez más deprisa y se acelera, también se debe a la costumbre, los hábitos, la monotonía, la costumbre. Aquí dice que la conciencia del tiempo se adormezca. Sabemos perfectamente que introducir cambios y nuevas costumbres es el único medio del que disponemos para mantenernos vivos, para refrescar nuestra percepción del tiempo, en definitiva, para rejuvenecer, refortalecer y ralentizar nuestra experiencia del tiempo y con ello renovar nuestra conciencia de la vida en general. ¿Se fijan por qué la gente viaja? ¿Se fijan por qué la gente de repente quiere viajar o quieren ser viajeros? Porque quieren marcar hitos en su vida, que el tiempo no se les escape. Porque la gente sigue estudiando, porque sigue entrando a la universidad después cuando son más grandes. Quieren hitos, quieren hechos que marquen su vida, de que no son todos los días iguales. O si no son hechos, si no son vivencias, son cosas. Comprar libros, comprar artículos electrónicos, tener
plantas, árboles, que plantaste un árbol en tal fecha, una planta y creció tanto, marca el paso del tiempo, rompe la monotonía. Y generalmente todas esas cosas el mercado nos las da, nos las vende. ¿Se han fijado? Los viajes, las cosas, todo se vende. Esta gran enfermedad del tiempo se ha mercantilizado realmente. Y es terrible cómo pasa, cómo poder sanar eso. Me gusta este tema porque a mí me pasa lo mismo. La monotonía me derrota y por eso me gustan estos temas. Ok, pues entonces, ¿qué le pasaba a Giovanni Drogo? Si se fijan, aquí tengo un ejemplo de Giovanni Drogo que dice, bueno, para los que no han visto mi reseña de el desierto de los tártaros, Giovanni Drogo es nombrado oficial y es destinado a una fortaleza, a un puesto fronterizo por el ejército italiano, y allí debe aguantar la rutina militar, pero es un puesto que no tiene acción, ahí no pasa nada. Y es un puesto de segunda categoría bastante destartalado. Allí el tiempo pasa y no se hace nada salvo la rutina militar, la monotonía. Entonces, ¿qué pasa? El tiempo, inexplicablemente, había echado a correr, cada vez más veloz. Se tragaba los días uno tras otro. Bastaba con mirar alrededor y ya caía la noche. El sol giraba por abajo y reaparecía por el otro lado para iluminar el mundo lleno de nieve. ¿Se fijan cómo Buzzati hace que el sol gire y que se vuelva un ciclo, que se vuelva circular? Porque esa es la monotonía, lo circular, una y otra vez lo mismo. Entonces los personajes empiezan a sufrir y cuando la monotonía te atrapa, tú empiezas a reflexionar, y es lo que le pasa a todo el mundo. Empiezas a reflexionar y dices, ¿cómo dejar mi huella en el mundo? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es el destino de mi existencia? Y por eso, inevitablemente, las novelas que tratan el tema del tiempo son existencialistas, porque nos llevan a pensar en nuestra trascendencia, que hay más allá de la muerte, porque el tiempo pasa y la muerte se acerca. Y cuando no llega nunca lo que quieres, empiezas a dejar de desear y te desapegas de la realidad. Año tras año he aprendido a desear cada vez menos, decía uno de los personajes del desierto de los tártaros. Pero también aquí hay otra frase sobre el tiempo que dice: entre tanto, el tiempo corría, su latido silencioso mide cada vez más precipitado la vida. No podemos parar ni un instante, ni siquiera para una ojeada hacia atrás. ¡Párate! ¡Párate! Quisiéramos gritar, pero comprendemos que es inútil. Todo huye, los hombres, las estaciones, las nubes, y de nada sirve agarrarse a las piedras, resistir en lo alto de un escollo. Los dedos cansados se abren, los brazos se aflojan inertes. Nos arrastra de nuevo el río, que parece lento, pero jamás se para. Es fuerte este texto porque te crea una imagen de una persona que intenta resistirse, pero abre los dedos, se cae y cae al vacío del tiempo, que en esta novela el tiempo es como una metáfora, utiliza una metáfora en forma de río, que el tiempo es un río que todo lo atraviesa y que nada lo puede detener, jamás se para. Otro texto que trata el tiempo como un río es el de Marco Aurelio. A Marco Aurelio tú le dices ¿qué es el tiempo? Y Marco Aurelio te dice: el tiempo es esto. Aquí tengo una cita del tiempo. Marco Aurelio, estamos hablando de filosofía estoica. Para los que les gusta el estoicismo, las meditaciones de Marco Aurelio, él dice: el tiempo es como un río. ¿Se fijan? Igual que Buzzati. El tiempo es como un río, o un raudo torrente que arrastra los acontecimientos, se los lleva. Apenas una cosa salta a la vista, es arrastrada. Aparece otra a su vez y es arrastrada con igual prontitud. El tiempo no para nada. Si se fijan, aquí hay un compás. Aparece otra, apenas una cosa salta a la vista, es arrastrada. Aparece otra vez y es arrastrada con igual prontitud, es decir, con igual prontitud, es decir, al mismo tiempo, con la misma velocidad. Eso es interesante porque marca un compás, como que el tiempo marca un compás. ¿Se fijan? Acá Buzzati también decía que el tiempo era como un compás
y que no podías detenerlo. No es a lo loco, sino que viene, tiene su propio ritmo. Entre tanto el tiempo corría, su latido cuando dice su latido silencioso mide cada vez más precipitado la vida, se fijan, el tiempo es un latido, un espacio temporal. Pum, pum. No podemos parar ni un instante, ni siquiera una ojeada hacia atrás. También tiene un ritmo el tiempo. Y ese ritmo no lo podemos detener. Bien, si Marco Aurelio ven el tiempo como un río, en otras novelas el tiempo se ve como lluvia. Se ve como lluvia. Es una metáfora distinta, es diferente. En Seda, de Alessandro Barico, por ejemplo, tenemos un personaje que ve pasar su vida frente a sus ojos. Entonces no es un tiempo que pase como un río, sino que cae desde arriba y tú lo ves pasar frente a tu mirada. El personaje principal de esta novela dice: cada mañana se dejaba caer por el café Verdun, donde escuchaba las historias del pueblo y hojeaba las revistas llegadas de París. Por la tarde permanecía largo rato bajo el pórtico de su casa, sentado junto a su esposa Helen. Ella leía un libro en voz alta y eso le hacía feliz, porque pensaba que no había otra voz tan bella como aquella en el mundo. Cumplió 33 años el 4 de septiembre de 1862. Llovía su vida. Frente a sus ojos, espectáculo quieto. ¿Se fijan? Llovía su vida. Su vida pasaba como una lluvia. No como un río, como en el otro caso, sino como lluvia. Y si se fijan, esto cada mañana se dejaba caer. Esta cada mañana es un hábito. Es una monotonía. ¿Se fijan? Otra monotonía. Por la tarde permanecía largo rato bajo el pórtico de su casa. Monotonía. Hábito. Su esposa le leía un libro. Otro hábito más. Todo el tiempo lo mismo. Y la vida pasaba rápidamente porque hacía lo mismo siempre. Llovía su vida frente a sus ojos. Barico tiene esto de que pone unas comas y espectáculo quieto. No conecta la frase, sino que la deja así con una coma para que se sienta como poesía. Y estos personajes que ven pasar su vida, como Giovanni Drogo, como Hervé Joncourt, creo que es el personaje, si no me equivoco, de este, no son cualquier persona. Hay personas que tienen la capacidad de actuar, que tienen esa fuerza de ir marcando hitos en su vida para que el tiempo no se los coma, no los devore, no devore su vida. Pero hay personajes que están condicionados o que están predispuestos a quedarse quietos, a quedarse esperando, a quedarse mirando cómo la vida pasa. Y Hervé Joncourt y Giovanni Drogo son dos personajes de ese estilo. Los dos son personajes que si tú no los impulsas, no los ayudas, ellos se van a quedar quietos esperando y no van a hacer nada. Nada, porque hay personas que están predispuestas a esperar. Totalmente predispuestas a esperar. Mira lo que dice aquí de Hervé Joncourt. Era, por lo demás, uno de esos hombres que prefieren asistir a su propia vida y consideran improcedente cualquier aspiración a vivirla. Más claro, echarle agua. Más claro no puede quedar, como lo dice aquí Barico. Ahí está el nombre. Hervé Joncourt, el protagonista de Seda. Claro, hay personas que están predispuestas y por eso hay personajes literarios que también están más predispuestos a estar quietos, a la contemplación. Otro personaje, esta es mi novela, esta es mi lectura actual, ya casi la estoy terminando, voy en la 182, tiene como 189, 190, me está encantando El juguete rabioso de Roberto Arlt, y como estoy justamente con este tema en la cabeza, me apareció una frase, donde también el personaje principal, que es Astier, él dice: y así es la vida, que es un chico de 16 años, que este libro es muy triste, es un chico que tiene todas las capacidades para ser un gran inventor, para ser un gran novelista, para estudiar, tiene todas las aptitudes, pero
socialmente es pobre y esa pobreza lo limita. Aquí está todo el tiempo mostrando cómo la pobreza limita al personaje. Y de repente dice, y así es la vida, quejarse siempre de lo que fue, de lo que no ha podido lograr debido a su pobreza. Con cuánta lentitud, en ese momento el personaje estaba en una parte, que no le voy a decir, pero estaba en una parte y estaba lloviendo. Y decía, con cuánta lentitud caían los hilos de agua, y así era la vida. ¿Se fijan? La vida pasa como hilos de agua, como lluvia. Otra representación del tiempo que pasa, que cae como la lluvia. La ves pasar. Es ver pasar tu vida frente a tus ojos. Eso es cuando es lluvia. Y se tira una frase muy triste. Dice, ¿saldría yo alguna vez de mi ínfima condición social? ¿Podría convertirme algún día en un señor? ¿Dejar de ser el muchacho que se ofrece para cualquier trabajo? Aquí está ya muy joven meditando de cómo poder escapar de su destino. Y dice, lo que yo quiero es ser admirado por los demás. Es ser admirado de los demás, elogiado de los demás. ¿Qué me importa ser un perdulario? Eso no me importa, pero esta vida mediocre, ser olvidado cuando muera, esto sí que es horrible. Ah, si mis inventos dieran resultado. Sin embargo, algún día me moriré, y los trenes seguirán caminando, y la gente irá al teatro como siempre, y yo estaré muerto, bien muerto, muerto para toda la vida. ¿Se fijan el deseo de trascender? Yo quiero ser admirado, yo quiero ser elogiado. ¿Se fijan el deseo inherente del ser humano de trascender, de ser importante? Un deseo que todos tenemos. Y él no lo puede lograr porque tiene esa barrera social que no le permite ir más allá. Y si se fijan dice, sin embargo algún día me moriré. El tiempo pasa y la muerte se acerca y no logras lo que quieres, que es lo que le pasaba a Giovanni Drogo en el desierto de los tártaros. Y la gente irá al teatro como siempre y yo estaré muerto, los trenes seguirán caminando. Esto es muy bello, los trenes seguirán caminando, el tiempo en movimiento, y la gente irá al teatro como siempre, la gente en su rutina, y nadie notará que él murió, muerto para toda la vida. ¿Se fijan que el paso del tiempo siempre nos lleva al existencialismo? A la razón de la existencia, que es un absurdo. ¿Qué dice Séneca? Séneca dice algo que me gusta mucho. Séneca dice, la vida seguirá adelante desde que comenzó a ser vida, y no retrocederá en su camino, ni se detendrá ni un ruido siquiera. Nada te advertirá de su velocidad. ¡Qué genial! Es la misma sensación que nos decía Thomas Mann. Te vuelves insensible. Lo mismo que le pasaba a Giovanni Drogo. No sentía el paso del tiempo. Se deslizará suavemente, callada. No se prolongará más porque se lo mande un rey, ni por el favor del pueblo. Como se lo ordenó desde un principio, así lo recorrerá. Nunca se desviará y jamás sufrirá un retraso. ¿Qué se le va a hacer? Mientras tú andas distraído, la vida se apresura. Entre tanto, llega la muerte, y ante ella, quieras o no quieras, será necesario que te desprendas de todo para recibirla. En la brevedad de la vida, Séneca dice que la vida es suficientemente larga y todos podemos aprovecharla. El problema es que no lo hacemos y perdemos el tiempo en tonterías, básicamente, en cosas que le otorgamos demasiado tiempo a cosas que no lo ameritan. Por ejemplo, dice, la mayor parte de los mortales se lamenta de la mezquindad de la naturaleza, culpándola porque al nacer nos concedió tan pocos años de vida y además porque esos espacios de tiempo que nos dio pasan tan deprisa, ¿se fijan? Tan rápidamente que, exceptuados unos pocos solamente, a todos los demás les priva de la existencia en el preciso momento en que aprenden a vivir. Claro, cuando ya eres más viejo, cuando entiendes realmente qué es la vida, el pobre Astier aquí, el pobre Silvio Astier, era muy joven y todavía no aprendía a vivir. Y ya notaba la velocidad que se le pasaba.
que se le pasaba el tiempo entre sus dedos. La vida es suficientemente larga y se nos ha concedido con liberalidad para que pudiésemos terminar las empresas de mayor importancia, si toda ella se emplease debidamente, pero cuando se desperdicia indolentemente entre placeres y lujos, cuando se gasta en cosas inútiles, llega por fin el último momento que nos obliga a reflexionar, y entonces nos damos cuenta que ha pasado sin llegar a comprender cómo se ha ido tan rápido la vida. La verdad es que no hemos recibido una vida breve, sino que nosotros mismos la hicimos breve. Si andamos escasos de tiempo, es que lo derrochamos. De la misma manera que unas riquezas inmensas y regias, cuando van a parar a las manos de un administrador inexperto, en un momento se evaporan, y aunque sean mucho menores, crecen si han sido confiadas a un excelente guardián. Así también nuestra vida ofrece un ancho campo a quien sabe disponer de ella, dejándose guiar por la razón. En este caso, claro, el estoico, Séneca, el culto a la razón, de que te dejes guiar por la razón para hacer las acciones correctas, utilizar el tiempo correctamente, aprovecharlo bien. Y dice, aquí está escrito, aquí está traducido, dice, una mínima parte de la vida es la que nosotros vivimos. Porque realmente la mayor parte del tiempo, cuando tenemos esa insensibilidad, cuando dejamos que los días pasen y la monotonía nos atrape y el tiempo nos empieza a devorar, no vivimos, sino que simplemente estamos aquí. Séneca también lo dice por acá, parece. Aquí lo dice, no hay motivo para pensar que cualquiera haya vivido largo tiempo porque le salieran canas o porque le veamos con la cara arrugada. Es decir, si llegó a viejo, no podemos decir que ha vivido mucho. Este no vivió largo tiempo, sino que estuvo largo tiempo en la tierra. El que vivió largo tiempo realmente es aquel que aprovechó el tiempo. Claro, y con personajes como estos dos de acá, que están predispuestos a la contemplación, les cuesta aprovechar la brevedad de la vida. Más personajes que se les escapa el tiempo. Hay un personaje muy bello en Noches Blancas, el protagonista, este hombre sin nombre, que también entra en el plano existencial y se pregunta y se dice, y uno se pregunta, ¿dónde pues están tus sueños? Sacude la cabeza y dice, ¿qué has hecho con tus años? ¿Dónde has sepultado los mejores días de tu vida? ¿Has vivido o no? Se hace esas preguntas este personaje. Mira, se dice uno, mira cómo todo se congela en el mundo. Pasarán más años y tras ellos llegará la lúgubre soledad. Llegará báculo en mano la trémula vejez, la muerte. Y en pos de ella la tristeza y la angustia. Tu mundo fantástico perderá su colorido, se marchitarán y morirán tus sueños y caerán como las hojas secas de los árboles. Qué maravilloso Dostoyevsky para explicar cómo su personaje, que también es un personaje que está predispuesto a la contemplación totalmente, recordemos que en Noches Blancas el protagonista se declara un soñador, que se crea historias en sí mismo pero que no las vive. Fantasea mucho, pero no vive. Entonces, este personaje también está predispuesto a que el tiempo pase, que el tiempo lo devore. Y se pregunta qué pasa con la vida, qué pasa con las cosas. No ha hecho nada, el tiempo pasa y pasa. Y no hay hitos en su vida. ¿Para qué existimos? ¿Para qué? La gran pregunta. Sartre. Si hablamos de tiempo, el existencialismo también es súper importante. En Sartre tiene una idea que me gusta mucho sobre el paso del tiempo, que es el sentimiento de aventura, que lo define tan bien él. Dice, decididamente, ese sentimiento de aventura. A ver, les leo el otro texto primero. Hay un texto también sobre la monotonía del tiempo aquí. Se los voy a leer primero. Aquí está. Dice, aquí hay una escena de Sartre que dibuja él, que hay unas personas jugando a las cartas, que es lo que mismo decía Séneca de la brevedad de la vida, que desperdicias el tiempo en tonteras, en cosas que no te van a dar ningún fruto. Y Sartre lo ve igual, ve a estas personas que están jugando cartas
Y dice así: creo que lo hacen simplemente para llenar el tiempo. Pero el tiempo es demasiado ancho, no se deja llenar. Todo lo que uno sumerge en él se ablanda y se estira. Intentan llenar esa monotonía, pero esa monotonía con acciones futiles no lo vas a lograr llenar. El tiempo se lo come, te va a seguir comiendo. Y aquí lo dice claramente: todo lo que uno sumerge en él se ablanda y se estira. ¿Se fijan que sigue con esa idea? Bien, ahora vamos con el concepto del sentimiento de aventura, que me gusta mucho. Dice: decididamente, ese sentimiento de aventura, este es el personaje Roquentin, que es el personaje principal de La náusea, que crea Sartre, que es un hombre que ha viajado mucho. En sí es un hombre aventurero porque ha viajado mucho. Y él dice: decididamente, ya no sé cuántas veces he dicho en la primera parte, ese sentimiento de aventuras no procede de los acontecimientos. No procede de los acontecimientos. Ya tenemos la prueba. Más bien es la manera de encadenarse los instantes. Creo que esto es lo que pasa. De pronto uno siente que el tiempo transcurre, que cada instante conduce a otro, este a otro, y así sucesivamente, que cada instante se aniquila, que no vale la pena intentar retenerlo. Y entonces atribuimos esta propiedad a los acontecimientos que se presentan en los instantes. Lo que pertenece a la forma lo referimos al contenido. En suma, se habla mucho del famoso transcurso del tiempo, pero nadie lo ve. Nadie lo ve, dice Sartre. No lo notamos. Pero sí dice: vemos una mujer, pensamos que será vieja, pero no la vemos envejecer. Ahora bien, por momentos me parece que la vemos envejecer y que nos sentimos envejecer con ella. Y eso para Sartre es el sentimiento de aventura. Se llama así, si mal no recuerdo, a la irreversibilidad del tiempo, al no poder volver atrás. El sentimiento de aventura para Sartre es la eliminación del pasado. Al eliminar el pasado, al no tener recuerdos, al sentir que tu vida, al sentir que no has hecho cosas en tu vida, que olvidaste todas las otras cosas que hiciste, solamente te queda el presente. Al anular el pasado, te queda solo el presente. Y con el puro presente, como medio para vivir, lo aprovechas al máximo. Tienes que hacerlo. Vives el presente con fuerza. Ahora no te queda nada más si anulas el pasado. En cambio, si tú piensas en el pasado y dices: ya hice esto otro, he hecho suficiente, y te quedas a esperar que el tiempo pase. Para Sartre no. Para Sartre debe haber un sentimiento de aventura. Entonces, ¿qué hace? Anula el pasado y solo le queda el presente. Por eso dice, se llama así, si mal no recuerdo, a la irreversibilidad del tiempo. El sentimiento de aventura sería simplemente el de la irreversibilidad del tiempo. No hay pasado, no existe. Porque ya pasó. Pero, ¿por qué no lo tenemos siempre? ¿Acaso no será siempre irreversible el tiempo? Hay momentos en que uno tiene la impresión de que puede hacer lo que quiere, adelantarse o retroceder, que esto no tiene importancia, y otros en que se diría que las mallas se han apretado. Y en estos casos se trata de no errar el golpe, porque sería imposible empezar de nuevo. Sería imposible, que bien Sartre, sería imposible empezar de nuevo. Por eso el presente es una aventura. Es una aventura, te la juegas porque ya no puedes volver atrás, no lo puedes repetir. Y esa idea es genial, y aquí lo vuelve a destacar él. Dice, te presenta una escena aquí Sartre, te dice: la criada enciende las lámparas. Apenas son las 2, pero el cielo está negro. Ya no ve bastante para coser. Luz suave. Las gentes están en sus casas. También habrán encendido la luz. Leen, miran el cielo por la ventana. Para ellos es otra cosa. Han envejecido de otra manera. Viven en medio de legados, de regalos, y cada uno de sus muebles es un recuerdo. Relojitos, mire cómo describe aquí las cosas que la gente va acumulando, las cosas materiales. Sartre dice: relojitos, medallas, retratos, caracolas, pisapapeles, biombos, chales. Tienen armarios llenos de botellas, telas, trajes viejos, periódicos. Lo han guardado todo.
Y esta frase es genial. El pasado es un lujo de propietario. ¿Se fijan que cuando yo les decía de que la gente compra cosas para sentir que ha vivido? Que la gente compra cosas y las acumula para sentir que ha vivido. Esto es. Pero el personaje de Sartre, que imagino que comparte su pensamiento, él dice, ¿dónde habría de conservar yo el mío? Su pasado. ¿Dónde habría de conservar yo el mío? Nadie se mete el pasado en el bolsillo. Hay que tener una casa para acomodarlo, como esta gente que acumula sus recuerdos. Mi cuerpo es lo único que poseo. Un hombre solo, con su solo cuerpo, no puede detener los recuerdos. Le pasan a través. No debería quejarme. Solo quise ser libre. Ahí está. Roquentin no es un personaje que acumule cosas. Es un personaje que está todos los días con el sentimiento de aventura, con la idea de que el presente es lo único que hay. Y por eso le viene la náusea, ese emborrachamiento, ese asco que le produce el presente, la fuerza de la existencia. Qué bueno Sartre. Qué buena es la náusea. Entonces, lo mismo que decía Séneca. ¿Qué sacas con guardar cosas? ¿Qué sacas con acumular? ¿Qué sacas con volverte, con dejar? Esto lo puedes homologar con cómo era el ser humano en sus primeros tiempos, que primero era nómada, vivía la aventura, está en nuestros genes, ser aventureros, ser cazadores, recolectores, y de pronto llega lo vamos a poner así, algo como la revolución agrícola, que el hombre deja de ser nómada y se pone sedentario, y en ese momento empieza a vivir día tras día de maneras iguales. Todos los días empieza a hacer lo mismo, empieza a cosechar su propio alimento, y eso hace que el hombre se detenga, se quede en un solo lugar, porque tiene que proteger sus cultivos, y ya no tiene la necesidad de ir a otros lados, y la aventura se acaba. Sin aventura, día a día, el tiempo nos devora. Por eso Sartre elimina el pasado. Por eso Séneca nos dijo, lo primero que les leí de Séneca, que no te vas a llevar nada. No te vas a llevar absolutamente nada. ¿Qué sacas con llevarte? Llega la muerte y ante ella, quieras o no quieras, será necesario que te desprendas de todo para recibirla. Es difícil hoy en día, por eso a todos nos pasa eso de que los días pasan más rápido, porque genéticamente estamos programados para ser cazadores recolectores, pero vivimos todos los días de una manera muy monótona. Un fragmento de mi querido Pessoa, que casi siempre lo coloco en estos tipos de videos, porque él tiene textos preciosos y también tiene textos sobre el tiempo. ¿Qué nos dice Pessoa? Esto ya para terminar el video, ya que se ha hecho harto largo. Dice Pessoa: siento el tiempo con un dolor enorme. ¿Qué frase más potente? Es que es lo que pasa. Aquí es consciente él, como personaje, de que el tiempo está pasando. Y le duele el paso del tiempo. Es total esto de Pessoa. Dice: abandono con una conmoción exagerada cualquier cosa. El pobre cuarto alquilado donde pasé unos meses, la mesa del hotel provinciano donde estuve 6 días, la pobre y triste sala de espera de la estación de ferrocarril donde malgasté 2 horas esperando el tren. Sí, pero las cosas buenas de la vida, cuando las abandono y pienso con toda la sensibilidad de mis nervios que jamás las volveré a ver, por lo menos en aquel preciso y exacto momento, me duelen metafísicamente. Se me abre un abismo en el alma y un soplo frío cuando la hora de Dios me roza la lívida cara. Aquí Pessoa está recordando el pasado. No es como Sartre, que lo anula. No es como Sartre. Le duele que ya las cosas hayan pasado, que cosas bellas hayan pasado. Y aquí dice: cuando la hora de Dios me roza la lívida cara, es decir, cuando se acerca la muerte. El tiempo, el pasado, algo como una voz, una canción, un perfume ocasional, levanta en mi alma el telón de mis recuerdos. Aquello que ha sido y que ya no volverá a ser nunca más. Aquello que tuve y no volveré a tener. Los muertos que tanto me han querido en mi niñez. Al evocarlos, toda el alma se me enfría. Me siento desterrado de los corazones.
Me siento desterrado de los corazones, solo en la noche, conmigo mismo, llorando, como un mendigo, el cerrado silencio de todas las puertas. No hay palabras para Pessoa, escribe precioso y te transmite lo que todos sentimos, ¿no es cierto? El recuerdo de las cosas que vivimos y de las personas que dejamos atrás. Qué triste. Cerremos con Séneca, perdón, con Marco Aurelio. Cerremos con Marco Aurelio. Marco Aurelio, que le da la razón a Sartre, se la da totalmente. Dice: aunque debieras vivir 3000 años y aún 10 veces otros tantos, acuérdate siempre que no se pierde otra vida que la que se vive, y que solo se vive la que se pierde. Así, la más larga vida y la más corta vienen a reducirse a lo mismo. Qué genial. El momento presente que se vive es igual para todos, porque solo hay presente. ¿Se fijan? No importa que hayas vivido 70 años y que otro haya vivido 30, solo está el presente. Sartre anuló el pasado por eso. El momento presente que se vive es igual para todos. El que se pierde lo es también. Y este que se pierde llega a parecernos indivisible. Y es que no se pierde el pasado ni el futuro, pues lo que no poseemos, ¿cómo podría arrebatársenos? No poseemos ni el pasado ni el presente. Esto es muy estoico. Esto es lo que los estoicos predican siempre y que a mucha gente hoy les está ayudando. Vivir en el presente, porque no tenemos ni pasado ni futuro. No existen, es una ilusión. Conviene tener siempre en la mente estas dos cosas. La una, que todo, desde una eternidad, se presenta con un mismo semblante y gira en la misma órbita, de modo que poco importa contemplar el mismo espectáculo 100 o 200 años, o un tiempo ilimitado. La otra, que el anciano y el que muere prematuramente experimentan la misma pérdida, puesto que solo se nos priva del presente, que es lo único que poseemos, visto que no se puede perder lo que no se posee. La misma idea de Sartre. Si no queremos que el tiempo nos devore, debemos vivir siempre en el presente, siempre, porque si nos quedamos pensando en el qué será, si nos quedamos esperando como Giovanni Drogo, como Hervé Joncourt, el tiempo va a seguir y nadie lo va a detener. Nadie, ni la orden de un rey, como decía Séneca, nadie puede detener el tiempo. Es imparable. Bien, espero que les haya gustado este video. Preparé las citas con mucho cariño para todos ustedes, porque sé que hay gente que le está gustando este tipo de videos. Y espero hacer más de este tipo de videos más adelante, siempre que salga algún tema que me perturbe en algún momento. Bien, nos vemos la próxima semana.